Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo otro especial de novelas de terror. Otro top 5 que de vez en cuando reúno 5 libros de terror que me he leído, pues ya puedo empezar a hacer otro especial y este es el caso. Creo que es el cuarto especial que os traigo de terror y en este he traído 3 cositas que están muy bien y 2 que están muy bien. Así que vamos a empezar por el quinto puesto, siempre como sabéis ordenado de peor a mejor. Vamos a empezar en un quinto puesto con La tienda de los fantasmas de G.K. Chesterton. Chesterton sabéis que es el autor británico, aquel de principios del siglo XX, que escribió pues toda la saga aquella de detective Padre Brown. Fue un autor muy prolífico y fue un autor que en un inicio, pues por el país donde nació, en Inglaterra, pues era protestante. Pero luego en el año 22 creo que fue, se convirtió al catolicismo y de hecho ya había empezado con su serie del Padre Brown, una especie de detective como tipo Sherlock Holmes, que pues ya se trata de un sacerdote católico. Él siempre pues había tenido más influencia católica más que protestante. De hecho, lo que no le gustaba del protestantismo sobre todo era esa variante puritana, ¿no? Tipo Calvino, etcétera. Entonces, esa forma de tratar el protestantismo no le gustaba y entonces, pues ya os digo, en el 22 se hizo católico y de hecho hizo una ceremonia y todo para poder para hacer el paso de pasarse del protestantismo al catolicismo. Fue un escritor pues bastante conservador, pero dentro de lo que era el conservadurismo de esa época, pues se podría decir que era era un poco más liberal, ¿no? que conservador, pero estaba enmarcado en una serie de escritores que escribían. Chesterton escribía de maravilla. A mí me ha encantado la pluma de este hombre, no lo había leído nunca y tenía pendiente alguna novela del padre Brown, de su detective, que todavía pues no he tenido tiempo, ¿no? para conocerlo, pero con este cuento que os traigo, que os dejo en quinto puesto, ya sé más o menos cómo escribe Chesterton y la verdad es que me ha maravillado, escribe muy bien, muy bien. Es un cuento, como os digo, muy breve, podéis encontrarlo por ahí por internet, en cualquier sitio y tiene una lectura pues muy fácil, muy ágil, como suele ser habitual en los escritores buenos. Los escritores buenos son los que no necesitan ser muy rococós para ser buenos, es decir, que si leéis este cuento os daréis cuenta cómo escribe de una forma muy sencilla, muy llana, pero no deja con pocas palabras te haces una idea perfecta de todo el ambiente y de todo lo que estaba ocurriendo. Pues como os digo, es un cuento y al ser tan breve no os puedo contar mucho. De hecho, voy a omitir incluso qué tipo de personajes entran, porque los personajes son todos famosos, todos los personajes que entran a esa tienda de los fantasmas, y por lo tanto empezando por el dependiente, por el dueño de la tienda, y luego todos los que van entrando en la tienda después, todos son muy famosos, ¿no? Este cuento lo escribió Chesterton en 1909 en un periódico, en el Daily News londinense, pero luego formó parte de un libro de ensayos que escribió en 1909 más adelante, y ahí se publicó ya este pequeño cuento. Pero inicialmente se había publicado por primera vez en el periódico. Y ya os digo, tuvo mucho éxito y como casi todo lo que escribía Chesterton entonces, era un autor muy, muy querido, ¿no? por los ambientes literarios de la época. Y es un cuento, pues eso, es breve, no le he podido dar más porque a pesar de que tiene una pluma exquisita, pero es muy breve, no da miedo, es más fantástico que otra cosa, aunque esté dentro del género de terror, lo vais a encontrar en todos los sitios como género de terror, pero es más bien una fantasía más que otra cosa. Sí que es verdad que el personaje principal, el dependiente, el que hay detrás del mostrador, pues da un poquito de grima, sabiendo luego quién es. Entonces, pues eso sí que, pues tiene su puntito ahí de terror. Y luego todos los que van entrando después, pues también el hecho de por qué entran, todas esas cosas también. Pero ya os digo que es muy breve, ¿eh? No tendrá 11 o 12 páginas, o sea que es muy cortito.
Y bueno, a Chesterton lo dejo en el quinto puesto con 3 estrellas, porque bueno, ya os digo que me ha gustado mucho su forma de escribir y bueno, y ese regustillo victoriano, ¿no?, que tiene. Así que pues bueno, un 3 estrellas en el quinto puesto. En cuarto lugar, y con 3 estrellas también, os traigo un recopilatorio de relatos de terror firmados por Enrique Urbina, un chico joven mexicano, un escritor joven mexicano. Bueno, este recopilatorio de relatos de terror se compone de 16 relatos, de los que solo he sacado 3 buenos, bueno, que a mí me han gustado, que son los siguientes. A ver, Sonidos que se olvidan al escucharse, ese ha estado muy bien. Pedro y Ariadna y Flores para Anastasia. Esos 3 relatos son los que verdaderamente me han gustado de este recopilatorio. Este recopilatorio consta de 134 páginas y fue publicado en 2020, hace 2 años ahora. Y bueno, ya os digo que es una lectura muy ágil, muy sencilla de leer, muy ágil, y que bueno, y que te enteras muy bien de toda la trama, etcétera. Luego tiene momentos muy buenos de terror, podríamos decir unas 3 o 4 momentos en todo el libro de verdadero miedo, de decir, ostras, que estaban muy impactantes. Y luego, pues bueno, es una novela, pues eso, que por lo menos esos 3 relatos sí que merece muchísimo la pena leerlos. Luego las cosas que no me han gustado es que, bueno, este chico utiliza muchos términos latinos, mexicanos en este caso, que muchas veces pues me era difícil entenderlos, ¿no? Y no sé, se me ha hecho muy dificultoso. Suelo leer mucha literatura latinoamericana y no suelo tener mucho problema, ¿no?, con algún término, pero en este caso sí que estaba un poco encargado de esos términos a los que no estoy acostumbrado, entonces sí que me ha costado un poco más leerlo. Por otro lado, creo que tiene un lenguaje más bien infantil, es decir, como si fuera más bien dirigido a un lector juvenil, muy, pues eso, muy sencillito, muy, en fin, que con poco, en fin, como si fuera un poco un primerizo, ¿no?, como si estuviera empezando a escribir ahora y estuviera todavía arrancando, ¿no? O sea, que se nota todavía que aún le falta algunos libritos más para poder ya decir, ya esto ya tiene más calidad. Pero bueno, de todas formas ya os digo que lo que es el género del terror sí que tiene por ahí momentos bastante interesantes, y estos 3 relatos que os he comentado, que os lo repito de nuevo si queréis: Sonidos que se olvidan al escucharse, será muy bueno. Pedro y Ariadna, muy bueno también, es de estos 2 hermanos. Y luego Flores para Anastasia, que eso es gótico, súper chulo, muy bien hecho, te imaginas muy bien lo que ocurre, y bueno, un escenario súper hermoso y tétrico, ¿no? O sea, es decir, ese escenario a mí me ha encantado, ese cuento ha sido muy bueno. Y bueno, pues nada, ya os digo que en algunas ocasiones tenía diálogos muy forzados, luego tenía incoherencias, que es lo que no perdono, lo que perdono menos. Lo que más me fastidia de las novelas son las incoherencias. Hay un cuento, por ejemplo, en el que hay 2 casas aisladas en medio del campo. En una que parece abandonada, un día se enciende la luz, y la familia que vive en la casa de los protagonistas, pues bueno, ven la luz, ven a un tío por ahí asomarse por la ventana, y luego por la noche se escuchan unos gritos de una mujer, como si estuviera desesperada, como si lo estuvieran torturando. Al día siguiente aparece el vecino este con un hongo negro que le regala al marido de esta pareja, y lo coge sin guantes ni nada. Empiezan a salirle manchas en las manos. Luego el tío empieza a tener como si estuviera intoxicado, empieza a tener sueños así, pesadillas, y sigue sin sospechar. Al día siguiente se levanta y sigue sin sospechar de el vecino. Vuelve a visitarlo de nuevo, y luego cuando le pregunta a la mujer si le ha preguntado por lo de los gritos, dice: no, se me ha olvidado preguntarle por los gritos. Es decir, y bueno, aún así, ¿qué gritos? Si solamente hay 2 casas. O sea, ¿de dónde van a venir los gritos sino de la casa de el tío de los hongos esos sospechosos? O sea, es que no sé. Incoherencias, que eso es lo que te tira para atrás porque no te lo crees. Son de esas, pues eso, de esas historias que sabes que no sabes por dónde te van a salir, porque como no tiene consistencia, es decir, es una trama incoherente, hacen cosas que no
En fin, pues entonces ahí pierde un poquillo de calidad. Pero bueno, ya os digo, es un recopilatorio que, bueno, para leerlo así en digital y para leerlo una vez, para los amantes del terror, pues está bien. Bueno, en tercer lugar, y ya el último 3 estrellas que os traigo, se llama Los ocupantes, de Jocelyn Goncalves. Jocelyn Goncalves es de origen venezolano. La chica es venezolana, pero también tiene doble nacionalidad portuguesa. Esta chica estudió la licenciatura de marketing y publicidad, y bueno, también es escritora, editora, en fin, es una chica muy activa. Es muy joven, nació en el 93, y bueno, ya ha publicado muchas cositas, muchos libros, recopilatorios de relatos de terror, algunos fantásticos, pero casi todos son novelas cortitas de terror. Bueno, este libro que os traigo, Los ocupantes, es un libro que podría, en fin, podría no, es un libro de estilo gótico. De estilo gótico porque la casa donde se desarrolla toda la trama es prácticamente otro personaje más, en el que, bueno, habitada por fantasmas, no solamente fantasmas de una familia, sino fantasmas que han estado pasando por allí, que aquello como si fuera una especie de vórtice va absorbiendo todas las almas de la gente que va pasando por allí. El caso es que los protagonistas es una familia que no solamente es una familia única, vamos, sino que luego los descendientes también van a tener protagonismo, los hijos, los nietos, es decir, que es un poco una pequeña saga familiar que van a vivir en esa casa y no tienen opción a cambiar de casa en un principio porque no tienen dinero, y luego porque, bueno, porque el que compró la casa no quiere, ¿no? O sea, dentro de su tema de la herencia y tal, una de sus cosas que se utiliza esa casa un poco como para la unión de la familia. Lo que pasa es que la familia, pues bueno, va, viene, pero saben que siempre que están allí, pues están un poco a disgusto. Siempre ocurren cosas, escuchan ruidos de fregar platos en la cocina cuando no hay nadie, en fin, ven a veces una niña corriendo por los pasillos que no hay tal niña. Es decir, que es, pues eso, un cuento de fantasmas, una pequeña novela de fantasmas, en el que la casa pues también tiene su propia vida, de hecho intentan reformarla, intentan pintar en las paredes y tal, y luego al día siguiente están otra vez las paredes como, es decir, poco a poco van perdiendo el brillo de todo lo que intentan cambiar, ¿no? o mejorar de la casa. Así que, pues bueno, me parece una novela que para leerla una vez está bien, porque luego tiene, pues eso, otra parte que no me ha gustado mucho, y es, pues bueno, la forma, por ejemplo, utiliza muchas redundancias, hay alguna falta de ortografía, es un lenguaje muy simple, muy sencillo, no sé, hay momentos sobre todo las redundancias es lo que más me ha cansado, porque ya no es solamente el hecho de que a lo mejor repite, o sea, redundancias de estilo, sino sobre todo son redundancias de que siempre es el mismo tema, ¿no? O sea, y cuando ya te ha aparecido un fantasma o dos y siempre son los mismos y siempre te aparecen de la misma manera y siempre es lo mismo, pues llega un momento en el que ya no te sorprende, claro, y ya pues esa expectativa inicial que tenías poquito a poco va bajando hasta que ya al final se diluye y el final como que te da igual, y de hecho es un final que tampoco es muy impactante. Así que, pues bueno, curiosa, una novela curiosa para los amantes del terror y sobre todo de las casas encantadas. Está bien porque es muy pequeña, tiene 127 páginas, y bueno, pues está bien para leerla una vez y ya está. Tampoco es para tenerla en papel ni para tenerla en las estanterías, pero bueno, curiosa y ya está. Bueno, en segundo puesto, y ya con 4 estrellas, y un autor que no conocía, que he descubierto y que me ha sorprendido muchísimo, es un autor colombiano que se llama el chico Álvaro Vanegas, y la novela es No todo lo que brilla es sangre. Bueno, yo esta novela me ha encantado, la verdad. Es que no puedo, bueno, podría sacarle, sí, hay algunas peguitas porque si no le habría dado un 5 estrellas, pero bueno, es que está perfecta, o sea, es una novela maravillosa, la verdad es que me ha encantado, y bueno, y seguramente la conseguiré, me la he leído en digital, pero seguramente la conseguiré en papel, porque ya os digo que a mí me gusta conservar los 4 y los 5 estrellas. Así que, pues bueno, Álvaro Vanegas me ha sorprendido. De hecho ya me he bajado 2 o 3 libros más de él que ya están en la lista de espera,
para ser leídos, porque de verdad que me ha sorprendido. Esta novela, pues bueno, podríamos, es de terror, pero es un terror que, bueno, que parece, inicialmente parece una novela narrativa, de narrativa actual, normal, ¿no? O sea, vas presentando a los personajes, hay bastantes personajes, hay una premisa inicial que está muy bien, te engancha con un tema de falsificación de billetes. Luego te va presentando a los personajes, que ya os digo, son bastantes, o sea que hace un buen trabajo con los personajes, luego muy diferentes unos de los otros, a cual cada uno tiene su tocadillo, es decir, que son personajes complejos, no son de estos planos, ¿no? Y luego, pues, bueno, la necesidad económica les obliga a caracteres y compañeros del canal, que es así como se llama la cadena de televisión donde trabajan todos, les obligan a la necesidad económica, pues, tener que meterse en este asunto de la falsificación de billetes. Lo que ocurre es que, claro, antes de que ocurra eso, antes de que empiecen con ese tema, ocurre otra cosa, un asesinato, y bueno, y ya a partir de ese momento empieza la cosa a complicarse bastante. Ya os digo que me ha gustado mucho el cómo ha desarrollado los personajes, son cada uno de su padre y de su madre, o sea, son muy diferentes, pero todos, pues bueno, todos tienen su tocaico y su relación entre ellos está muy bien. Ya nada más que si no se metiera más en temas de terror, ya con eso ya podrías hacer una novela perfectamente, es decir, con ese desarrollo de personajes me ha encantado. Pero bueno, ya si luego le añades lo que ocurre después, toda la trama terrorífica que incluye, pues la verdad es que está, vamos, asombrosa. A mí me ha encantado mucho. Y luego, pues eso, lo que más me ha gustado, ya os digo, de Álvaro Vanegas es su forma de escribir. O sea, su escritura, la verdad es que, es lo que os comentaba, este chico es colombiano y sin embargo, lo entiendo, no hay... suelta algún término específico de su región, pero la verdad es que es totalmente legible, o sea, no te das cuenta, o sea, la lees, vamos, como si fuera eso agua. Y bueno, y te engancha porque es que ya os digo, luego hace pequeños, es muy sutil, porque te hace flashback o te adelanta, te atrasa, pero no te pierdes, o sea, son de esos, es como echar una mirada atrás y vuelve, y no pasa nada, y continuamos con la trama. O por ejemplo, tiene momentos en los que el protagonista, Sergio, tiene como pesadillas más que sueños, en los que el tío va matando gente, mata a sus hijos, mata a sus mujeres, mata a todo Dios, y de repente se despierta y no ha pasado nada. Ese relato de esas pesadillas está súper bien descrito, pero no te sacan esos sueños, que yo muchas veces os he dicho que el tema de las ensoñaciones hay que llevar cuidado porque te puede sacar de la trama muy fácilmente. En este caso no, en este caso este chico te suelta además está con la trama, de repente te cuenta el sueño y te despierta del sueño, es decir que, y sí, ves ahí el escalón, de decir, ¿y esto a cuento de qué? Pero como enseguida te vuelve otra vez a la trama, o sea, no hay ningún momento en el que te puedas perder, o sea, que está muy bien, muy bien. Yo la verdad es que creo que este chico voy a seguir leyéndolo seguro, vamos, porque me ha gustado mucho. Y ya os digo, esta trama está muy, muy interesante, y cuando salen los momentos de terror son crudos, y luego pues eso, ves pues eso, como la gente, la miseria humana puede hacerte llegar a tomar actitudes y hacer cosas que me ha recordado un poquito a esta, la de Out, me ha recordado mucho a Out, un grupo de compañeras que en base al asesinato de una de ellas empiezan a meterse en un ajo que por necesidad pues tienen que, pues esto me ha parecido un poquito Out, salvando muchísimo la diferencia, por supuesto no tiene nada que ver, pero que un grupo de compañeros que por la necesidad se ven obligados a hacer una serie de cosas. Y ya os digo que las partes de terror, cómo te las relata, te dejan, y luego pues eso, normalmente hay muchas veces en los que lo que pierde un poco a los autores de terror es que para conseguir el efecto del terror se olvidan un poco de la calidad literaria, y no es el caso este. Álvaro Vanegas ha dicho, no, yo sigo escribiendo perfectamente, aunque luego os pegue un giro que os deje vamos, sorprendidos, ¿no? Así que me ha parecido una lectura muy, muy buena, y ya os digo, voy a seguir a este autor sí o sí, porque es que su forma de escribir me ha encantado, y es ese tipo de terror el que me gusta a mí, o sea, un terror realista, no demasiado fantasioso, ¿no?
por ejemplo, el 3, el puesto 3, la casa encantada, los fantasmas. Eso es fantasía, más fantástico. Y esto no, esto es terror, además un terror callejero de este urbano, de tenemos que sacar dinero como sea y pasar por encima de lo que haga falta, ¿no? Y a veces se nos escapan las cosas de las manos y como tenemos que... En fin, este me parece un terror mucho más realista y más impactante por eso, porque te saca del realismo con golpes de realidad que bueno, que están muy chulos. Así que bueno, este en un segundo puesto, Álvaro Vanegas con No todo lo que brilla es sangre, muy buena. Bueno, y en primer lugar, y la joya de la corona de este especial de terror es Oscuridad de Mauro Croce. Mauro Croce es un autor argentino y bueno, pues con esta recopilación de relatos de terror me ha encantado. Y me ha encantado porque, bueno, Mauro Croce a lo mejor escribe un pelín menos, no sé si deciros que un poquito menos que el segundo, ¿no? que el de Álvaro Vanegas que os he dicho, pero bueno, también escribe súper bien. Y lo que más me ha gustado de este recopilatorio de relatos, que trae 21 relatos, me parece, sí, 21, he contado antes, todos estos, 21 relatos, es que lo que más me ha gustado es el olorcillo pulp que tiene. Es decir, que este, a diferencia, por ejemplo, del anterior, el anterior es una novela, ¿no? Entera, la de Álvaro Vanegas, pero estas son relatos que normalmente sabéis que suelen ser los recopilatorios de relatos, casi siempre los suelo dejar en un 3 estrellas, porque como siempre es inevitable que haya relatos que te gusten más que otros, pero en este caso es que me ha gustado en la diversidad, es decir, no tiene nada que ver, o sea, se nota que es Mauro Croce se nota que es una mente de estas que hay como Stephen King cuando era joven, de estos hiperactivos que no hacen nada más que se les ocurren mil ideas y de un relato a otro no tienen nada que ver, o sea que cada relato es una historia. Por eso digo que es de estas personas prolíficas, muy imaginativas, que no dejan nada más que darle vueltas a ideas y que le surgen más rápido las ideas que las novelas. Por eso prefiero hacer los relatos cortos, porque sabe que cada uno de esos relatos podrían convertirse en una novela perfectamente, pero como son tantas las ideas, pues dice, mira, prefiero escribir cuentos de terror, o sea, relatos de terror, y bueno, y así ya me voy sacando todo esto que tengo aquí metido. Esa es la sensación que me ha dado con este recopilatorio, que ya os digo que a mí, cuando era joven, yo leía mucho pulp, en la época de, pues eso, cuando empezó Stephen King y esto, a finales de los 70, a principios de los 80, pues había muchísima literatura pulp, que eran pues estas novelas que costaban muy poquito dinero y que bueno, que eran de estas de leer y tirar, vamos, de estas de usar y tirar, vamos, de estas con poca calidad literaria, pero para evasión, ¿no? O sea, te lo pasaba muy bien, porque eran de ciencia ficción, de terror, de esto, lo otro, era disfrutar y ya está. Y muchas muy provocativas, que esas que te iban colando por ahí y te encontrabas de todo, te encontrabas un relato con un nivel literario bestial y luego te encontrabas otra cosa que decías, madre mía, señor, ¿cómo se le ocurrió escribir esto a este hombre? Bueno, me he recordado mucho eso, nada más que aquí ya os digo que los 21 relatos me han gustado y cada uno no puedes comparar, porque es que como cada uno es tan diferente el uno del otro, me ha gustado sobre todo esa variedad. Y luego la forma de escribir muy directa, muy impactante, como un disparo, o sea, está todo el rato pum pum pum, no te deja descansar prácticamente en ningún momento. Y bueno, tienes pues bueno, desde bichos que viven en las cañerías, que aprovechan cuando te vas a sentar y se te meten por el recto, es decir, que, o sea, te encuentras, eso es lo que os digo yo, que esa temática provocativa del pulp de los 80 es lo que me he encontrado aquí. Entonces, claro, digo, eso hoy en día es un poquito bestia, ¿no? Pero me gusta porque ya os digo, son de estos que no sabes por dónde te van a salir y eso te impacta y te sorprende, y me gusta mucho descubrir a un autor que me recuerda mucho a aquella época de los 80 en los que no tenían vergüenza para escribir lo que les diera la gana. Y puedes encontrar, todo es de terror, no todo, pero hay algunos más de ciencia ficción, otros más son crueles y luego hay, por ejemplo, una pandemia que se contagia por el uso del móvil. Como te lleves el móvil al oído, te contagias y explotas.
Es decir, que explota. Es decir, por ejemplo, no sé si habréis visto o habréis leído la de Cell de Stephen King, que también va de eso, Cell, de que algo hay como una especie de pandemia que se contagia, te convierte en un zombie y tal, con el teléfono, pero en este caso que te explota la cabeza directamente. Por lo tanto, es que digo, más pulp no se puede ser, más burro no se puede ser. Así que, y como encima está bien escrito, pues digo, pues es que no puedo sacarle pegas. Digo, mira, digo, yo lo siento, digo, pero este y el de Álvaro Vanegas estaban los dos ahí luchando por el primer puesto, pero es que al final digo, mira, yo tengo que poner siempre, tengo que valorar más la provocación, el que no tenga vergüenza para soltar todo lo que se te ocurra. Digo, esto yo lo valoro más que, bueno, el que guarden las formas y el gótico y las casas encantadas y todas estas cositas tan monas, que está bien, ¿no? O sea, que te ambiente ahí en un ambiente y tal, pero es que esto es la indiscreción, el ser un descarado, el soltarte todo lo que se le ocurre, y está muy gracioso, muy chulo, muy chulo. A mí me ha gustado mucho. Luego los argentinos, es que también este chico, al ser argentino, que la verdad es que ahora podría haber titulado, si no hubiese sido por el Chesterton, pues yo creo que podría haber titulado esto el especial de terror latinoamericano, porque la verdad es que os he traído mexicano, venezolana, una chica Jocelyn, este chico, o sea, que son todos latinoamericanos, pero bueno, menos el Chesterton ese que se me ha colado por ahí, me ha fastidiado el título, pero bueno. Ya os digo, quizá por el hecho de ser argentino, pues no sé, son más directos, más campechanos, más abiertos, más impactantes a la hora de escribir, y por eso me ha gustado mucho. De hecho, ya os digo que me la leí en digital y rápidamente dije, esto me lo tengo que localizar antes de que se agote, porque estas novelas son de pequeña tirada, de esas que cuando pasa un poco de tiempo ya no hay manera de encontrarlas. Así que dije, este tesorete me lo tengo que llevar yo a mi casa sí o sí. Y ya os digo, como soy muy amante del terror, soy amante del pulp y soy amante pues de los nuevos escritores jóvenes que están saliendo en Latinoamérica, bueno, y aquí, ¿no? Pero que de las nuevas tendencias del terror que me interesan mucho, pues bueno, este era uno de esos libros que me ha sorprendido. Ya os digo que yo leo mucho terror, pero hay muchos que se quedan en la intención, ¿no? O sea, tienen buenas ideas, pero luego no saben cuajarlas bien. Hay, pues no sé, siempre hay algún error de vocabulario, error de quizá de corrección, redundancias en el estilo, en errores de estilo, falta de ideas, las típicas casitas encantadas, en fin, y siempre hay algunos, o sea, nunca pasan del 3. Es muy difícil. Pasa un poco lo mismo con las películas de terror. Para encontrar una buena tienes que cacar 4 o 5 balas. Pero cuando descubro, después de leer mucho, de repente pues eso, sale una cosa como esta o como la de Álvaro Vanegas, yo la verdad es que me quito el sombrero y digo, menos mal que queda por ahí gente que son verdaderamente, entienden dónde está esa parte provocativa y incendiaria del terror. Así que pues, bueno, este y el primer y el segundo puesto, el de Álvaro Vanegas y el de Mauro Ucroce, estos dos sí que para los amantes del terror os los recomiendo encarecidamente. Ya os digo que voy a intentar conseguir el de Álvaro Vanegas también en papel, porque me ha gustado muchísimo también. Y bueno, ya sabéis que los 4 estrellas va para la estantería sí o sí, y que no hay que dejar pasar mucho el tiempo, porque si no luego nos quedamos sin estas ediciones limitaditas que no son muy conocidas, y bueno, y es una pena que vayan pasando estas cosas que son pequeñas joyas ocultas, como siempre os digo, que nadie le da bombo, o sea, no, es muy difícil. Hay muchas veces que yo veo como es difícil. Hay muchos libros latinoamericanos que solo podemos conseguirlos en Kindle, es decir, en digital, no podemos conseguirlos en papel, y me da rabia, ¿no? O sea, me da rabia por eso, porque se está haciendo una literatura por ahí oculta, estas joyitas ocultas que merece la pena tenerlas en tu biblioteca, y no otras cosas, porque eso, que le dan más bombo y luego pues no valen ni para hacer fuego. Así que, pues bueno, estas dos recomendaciones de terror, Oscuridad y la de Álvaro Vanegas, que tienen un nombre muy largo, el que os he dicho antes. Bueno, pues que espero que os guste, que las consigáis una de las dos, y
y las otras también, ¿eh? Las otras tres, el quinto, cuarto y tercer puesto con 3 estrellas, ya os digo que también para leerlo en digital una sola vez, pero bueno, están para una sola lectura están bien, pero ya a partir de el segundo puesto y pues ya esto ya son palabras mayores. Esto sí que son novelas de terror buenas para mí, en mi opinión. Así que pues bueno, con esto ya me despido. Espero que os haya gustado este especial de terror de esta semana. Y bueno, sigo todavía esperando que me traigan el coleccionista de sueños. Parece que me falte ahí algo. Solo tengo ahí los dos, el segundo y el tercer libro, pero me falta el primero. Estoy a ver si me lo traen ya de una vez, porque esto no puede ser. Que os acordáis que lo regalé a una amiga y bueno, y como le di mi copia, pues tenía que pedirme otra para mí y la estoy esperando, pero no viene. Bueno, pues eso, espero que os haya gustado este especial de terror. El próximo especial, no me acuerdo ahora mismo de qué iba, pero bueno, ya os lo iré informando más adelante. Y bueno, en la semana siguiente, la semana que viene, el jueves que viene, ya os traeré el top 5 de las últimas que me haya leído en la semana. Y los lunes, pues como siempre, de momento el book haul, y más adelante, cuando me quede sin libros nuevos que mostraros, de los que he comprado o me han regalado últimamente, pues ya intentaré traer cosas diferentes, que ya veréis que ya he pensado un par de cositas chulas. Así que pues bueno, nos veremos por aquí la semana que viene. Espero que tengáis una semana de lecturas estupenda y que bueno, y que estéis ya marcando la lista de los pendientes, que estéis ya ahí dándole a los corchetitos para que vayan ya poco a poco bajando esos pendientes de vuestras estanterías. Muchas gracias una semana más por estar aquí y un abrazo, lectores.